Estimados alumnos, en este video vamos a hacer una pequeña revisión de la álgebra de matrices. Empecemos con la definición de matrices y vectores. Una matriz, en primer lugar, es un arreglo rectangular de números, con n filas y k columnas. Podemos representar una matriz de esta manera, ya sea con una letra en mayúsculas, como en este caso es la letra A, o, siendo más explícito, mostrando todos los elementos de esta matriz. Aquí lo que vemos es todas las n filas que componen esta matriz y asimismo las k columnas. Vemos que todos los números que componen esta matriz están ordenados y en este caso los subíndices indican la posición o la ubicación de cada elemento dentro de la matriz. Por ejemplo, el elemento A22 significa que está ubicado en la segunda fila y en la segunda columna. El elemento A2K está ubicado en la segunda fila y en la késima columna. Bien, todo esto es lo que se llama una matriz de dimensión o orden n por k. Si n es igual a k, en este caso decimos que la matriz es cuadrada. Una matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo y columnas. Si n es igual a 1 y k es mayor que 1, lo que tenemos es un vector fila. Un vector fila en este caso sería, por ejemplo, de repente la primera fila, ¿no? Si existe solamente una primera fila, sería un vector fila. Puede ser también la segunda fila o cualquier otra fila. Si n es mayor que 1 y k es igual a 1, es decir, hay muchas filas y una sola columna, entonces tendríamos un vector columna. Por ejemplo, podría ser de repente la segunda columna. Una matriz que solamente tiene una columna, pero tiene muchas filas. Ahora veamos algunas matrices cuadradas especiales. La primera de ellas es la matriz simétrica. Una matriz es simétrica si el elemento A y J es igual al elemento AJI, es decir, el elemento en la posición I, fila I, columna J es igual al elemento de la fila J, columna I, para cualquier I distinto de J. Por ejemplo, esta matriz que vemos aquí en la pantalla es una matriz simétrica porque tiene el elemento, en este caso, por ejemplo, el elemento A12, que sería fila 1, columna 2, es igual al elemento A21. En la posición A21, lo mismo pasa con este 2 que está aquí, con el otro, o este 7 con este 7, ¿no? Esta es una matriz simétrica. Otro caso especial es la matriz diagonal. En una matriz diagonal, los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Bueno, empezando, la diagonal principal viene a ser esta diagonal de números, ¿no? Que va de la izquierda superior a la derecha inferior. Viene a ser la diagonal principal. Y una matriz es diagonal cuando los elementos fuera de esa diagonal son iguales a 0, ¿no? Formalmente, el elemento A y J es igual al AJI igual a 0 para todo i distinto de J, ¿no? Por ejemplo, esta matriz B es una matriz diagonal. Otra matriz especial es la matriz escalar. Es una matriz diagonal que tiene los mismos valores en la diagonal principal. Es decir, tiene un valor repetido en la diagonal. Por ejemplo, esta matriz. Es una matriz escalar. Una diagonal tiene ceros fuera de la diagonal principal y a lo largo de la diagonal tenemos el mismo valor. Otro caso especial es la llamada matriz identidad, una matriz muy conocida, denotada siempre por la letra I. Es una matriz escalar con unos, el número 1 en la diagonal, ¿no? Parecida a esta matriz C, solamente que tendría el número 1 en la diagonal. En ocasiones esta matriz se suele colocar con un subíndice indicando su dimensión, ¿no? Por ejemplo, una I sub K viene a ser una matriz identidad de dimensión K por K. Otro caso especial es la matriz triangular. La matriz triangular es una matriz cuadrada que contiene ceros por debajo o por encima de la diagonal principal. Con ceros por debajo de la diagonal principal tenemos un triángulo superior. Por ejemplo, esta matriz D es una matriz triangular superior. ¿Okay? Los números forman un triángulo y por debajo hay ceros.
En cambio, si los ceros están por encima, tendríamos una triangular inferior, como la que está aquí representada con la matriz E. Ok, veamos lo que es la transposición de matrices, que es una operación básica con las matrices. Transposición. Si A es una matriz n por k, la transpuesta de A, denotada A' o A transpuesta, es la matriz K por n cuyas filas son las columnas de A y cuyas columnas son las filas de A. Es decir, se produce una inversión de filas y columnas. Por ejemplo, si esta es la matriz A, que tiene el 3, 2, 0, 1, 7, 9, su transpuesta, que sería esta A', A con la comilla, sería el 3, 2, 0, 1, 7, 9, pero dense cuenta que lo que era la primera columna se ha convertido en la primera fila, lo que era la segunda columna se vuelve la segunda fila, o lo que era la primera fila se vuelve la primera columna, segunda fila, segunda columna, etc. Entonces todas las matrices tienen su transpuesta. Ahora, cuando una matriz es simétrica, esa cuadrada cuyos elementos a lo largo, alrededor de la diagonal son iguales, ¿no? Cuando una matriz es simétrica, resulta que estas matrices son iguales a sus transpuestas, ¿no? Por ejemplo, la matriz A, si A es simétrica, ocurre que A es igual a A transpuesta. Otra propiedad de las matrices, de la transposición, es que si se transpone una matriz dos veces, se obtiene la matriz original, ¿no? O sea, tengo una matriz, la transpongo, luego la vuelvo a transponer, el resultado es tener la matriz inicial. ¿Qué más? Otra propiedad es, bueno, aplicada a los vectores, es si el transpuesto de un vector fila es un vector columna, ¿no? Una fila, yo la volteo, la cambio y se tendría un vector columna, y el transpuesto de un vector columna siempre va a ser un vector fila. Ok, pasemos con las operaciones matemáticas de las matrices. En primer lugar, definamos lo que es la suma. Sean A y B dos matrices de la misma dimensión. Entonces, si yo hago la suma A más B, el resultado va a ser una matriz cuyos elementos sean justamente las sumas de las correspondientes casillas o celdas en la misma posición. Es decir, esto significa que se suma cada casilla de la matriz A con la correspondiente casilla de la matriz B. Por ejemplo, si yo tengo las matrices A y B, tal como ven ahí ustedes, ¿no? La matriz A es 1, 2, 3, 4, la matriz B es 3, 2, 0, 10. La suma será justamente el resultado de sumar elemento por elemento, casilla por casilla, en la misma posición. 1 más 3, 4, 2 más 2, 4, 3 más 0, 3, 4 más 10, 14. Veamos rápidamente algunas de las propiedades de la suma. La propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice, bueno, si yo tengo A más B, esto es igual a B más A. Es decir, no importa es que se cambie el orden, el resultado es el mismo. Propiedad asociativa. Si yo tengo tres matrices y A, B y C y las estoy sumando, yo podría sumar primero A y B y luego sumar C, o sumar A más la suma de B y C, o A más C más B, y en los tres casos va a salir el mismo resultado. Ok, como dice ahí, esto significa que se puede agrupar las matrices en cualquier orden sin que se altere el resultado final. Más propiedades de la suma. La existencia de un elemento neutro. Existe una matriz de ceros que cumple lo siguiente. Que cuando uno suma A más una matriz de ceros, esto va a dar como resultado una matriz A. Ojo, quiero hacer un pequeño comentario aquí. Noten que en la notación que estamos usando aquí siempre es a las matrices les vamos a dar un color en negrita en la pantalla, ¿no? Negrita significa que es una matriz, ¿no? Por ejemplo, este 0 en negrita me está indicando que es una matriz de ceros, ¿no? En cada celda hay 0. Vamos a distinguir, en algún momento puede aparecer un 0 que viene a ser un número 0, ¿no? Pero en este caso un 0 en negrita es una matriz de ceros. Ok, otra propiedad de la suma. ¿Cómo es el traspuesto de una suma?
es igual a la suma de los traspuestos, ¿no? En símbolos, A más B traspuesto es igual a A traspuesto más B traspuesto. Es decir, se transpone cada sumando. Esa es la regla. Ok, hasta ahí con la suma de matrices. Más adelante veremos algunas propiedades adicionales, pero ahora pasemos al tema del producto de las matrices. Producto. Sea A una matriz n por k y B una matriz de dimensión k por m. ¿No? La primera A es n por k, la siguiente es k por m. El resultado del producto de A por B es una matriz C de dimensión n por m. ¿Okay? Lo representamos así en términos de símbolos. La matriz A es n por k, la B es k por m, el resultado es n por m. Va a ser una matriz diferente con otros números, n por m. Y lo que queremos ver ahorita es, cómo es que se construye esta matriz C, qué elementos contiene, ¿no? En relación a A y B. Dice, el elemento C y J, o sea, el elemento de la fila I y columna J de la matriz C, viene a ser el producto de la fila I de A con la columna J de B, de la siguiente manera. Aquí tenemos representadas unas matrices. He resaltado la fila iésima de la matriz A. El resto de la matriz no lo he representado, solo aparecen unos puntitos. Y en el caso de la derecha está la columna J de la matriz B. Bien, entonces al hacer el producto de la matriz A por la matriz B, tomo la fila I de la matriz A y la multiplico por la columna J de la matriz B, y el resultado va a ser un número en la posición C y J. ¿Ok? ¿Y cómo se hace ese producto? C y J va a ser igual a, fíjense, al producto de, es una suma. ¿Una suma de qué? De los productos de cada elemento por elemento. O sea, del elemento AI1 multiplicado por B1J. Sería el primer elemento. Más el segundo término de la fila por el segundo de la columna. Y así sucesivamente hasta el último. Bueno, todos esos pequeños productos se suman y eso da como resultado el elemento en la posición C y J, ¿no? Fila I de A, columna J de B. Se repite para todas las celdas y se obtiene a la matriz C. Ok, veamos algunas propiedades del producto en el caso particular de las cuando A y B son vectores. Bien. Otro pequeño comentario a la notación. He estado usando las letras mayúsculas para las matrices, ¿no? Pero aquí en este caso estoy usando unas letras en minúscula, en negrita, pero en minúscula. Normalmente a las matrices rectangulares las vamos a representar en letras mayúsculas y a los vectores en letras en minúscula. Pero ambos, como son matrices, van a ir en color en negrita. ¿Okay? Entonces sean A y B dos vectores columna de dimensión n. Son vectores columna, solamente hay una columna, n elementos en cada lado. Vamos a definir lo que sería el producto interno de estos vectores. El producto interno de estos vectores es el producto matricial de la traspuesta de A por B, ¿no? Recuerden bien, el producto interno de vectores. Tengo dos vectores, el producto interno es multiplicar una fila por una columna. Tengo esta fila multiplicada por esta columna, tal como expliqué en la página anterior. El primer elemento del vector fila por el primer elemento de otra columna, más segundo elemento del vector fila, más por el segundo elemento segundo elemento de vector columna, más, bueno, sucesivamente hasta el último. ¿Okay? Entonces, el producto interno siempre va a ser la multiplicación de una vector matricial de una vector fila por un vector columna. ¿Okay? El resultado va a ser una matriz de tamaño 1 por 1 o un número. ¿Okay? El producto interno da como resultado un número o trivialmente una matriz de dimensión 1 por 1.
Ahora, dados los mismos vectores, podemos calcular algo distinto, que sería el producto externo de los vectores. El producto externo es el resultado de multiplicar el vector A por el traspuesto de B, ¿no? Si en el anterior hice A traspuesto B, ahora voy a hacer A por B traspuesta. Igual es un AB, pero hay un cambio, porque ahora se está multiplicando una columna por una fila. Una columna por una fila me va a dar como resultado ya no un número o una casilla 1 por 1, sino una matriz rectangular. Bueno, de hecho es una matriz cuadrada de tamaño n por n. ¿Ok? Y donde aquí se describen todos los elementos, ¿no? Haciendo el producto matricial que hemos visto, fila por columna, fila por columna, fila por columna, se puede rellenar totalmente esta matriz. Bien. Entonces noten bien la diferencia entre el producto interno y el producto externo. El producto interno siempre va a ser un vector fila por un vector columna, mientras el producto externo va a ser un vector columna que multiplica a un vector fila. Y dan resultados distintos. Aunque A y B hayan sido básicamente lo mismo. Entonces, en este caso, el producto externo de vectores me va a entregar una matriz de tamaño o dimensión n por n, ¿no? Veamos rápidamente algunas propiedades del producto. En general, A por B va a ser diferente de B por A. Inclusive el producto B por A podría no existir. Perdón, antes de pasar eso, ¿por qué no podría existir? Algo importante, permíteme retroceder un poquito, es que para que se pueda realizar un producto de matrices es necesario lo que se llama la conformabilidad en el producto. ¿Eso qué significa? Fíjese aquí que la matriz, cuando multiplico A y B, la matriz A es n por k y la matriz B es k por m. Es necesario que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Y el resultado es una n por m, tomando el número de filas de A y el número de columnas de B. ¿Ok? En este caso, A por B sería C. Pero si yo invirtiera este orden y hiciera B por A, sería una K por M que multiplica una N por K. Eso no se puede multiplicar porque no son conformables en el producto. ¿Ok? Entonces, en general, A por B no va a ser igual a B por A. Propiedad asociativa. Se pueden asociar matrices, pero no se debe cambiar el orden en que se multiplican. Es muy importante el orden. Esto es, A por B por C. O sea, si yo estoy multiplicando tres matrices y tengo A, puedo multiplicar primero A por B y luego C, o podría multiplicar A por el producto de BC, ¿no? Asociar de esa manera. Pero lo que no puedo hacer es cambiar el orden y hacer un producto A por C y luego B. Eso me va a dar una matriz distinta. Bien. Propiedad distributiva. Es aplicando multiplicación y suma, ¿no? Uno dice, si yo multiplico A por B más C, el resultado es A por B más AC. Esto es similar al álgebra, ¿no? Pero ojo, acá está hablando de una multiplicación por la izquierda, ¿no? Porque A multiplica por la izquierda a BC. Acuérdense que en la multiplicación de matrices el orden es muy importante. Yo no puedo mover las matrices como en el álgebra común y corriente. También hay que distinguir de la multiplicación por la derecha, ¿no? Digamos que si yo tengo una suma y multiplico por una matriz C, se distribuye el C en los dos sumandos, ¿no? AC más BC, pero siempre multiplicando por la derecha, ¿no? No se coloca C adelante, en ningún caso. A ver. Algo similar a lo anterior es lo que llamaríamos la factorización, ¿no? Ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿no? Esto es lo inverso a lo anterior, ¿no? Si yo tengo AB más AC, yo puedo factorizar la letra A, que va a multiplicar a la suma B más C, ¿no? Es una factorización por la izquierda. Os repito, por izquierda porque las matrices A están a la izquierda. Si yo tengo, por ejemplo, el producto AC más BC, esto se puede factorizar, como C está a la derecha, puedo hacer una factorización por la derecha de la matriz C. Por la derecha. Ahora, si yo tengo ACB más FC, yo no puedo factorizar esa expresión porque
el elemento común que es C, en este caso está al centro. No puedo factorizarlo. Ok. La siguiente propiedad es respecto a los traspuestos del producto matricial. Si nosotros estamos multiplicando tres matrices, por ejemplo A, B, C, y las queremos transponer, el resultado va a ser C transpuesto por B transpuesto por A transpuesto. Bien, o sea, se transpone cada elemento, pero no solo eso, sino que también se va a invertir completamente el orden de estas matrices. Siguiente propiedad, la multiplicación por escalares. Si lambda es un número, entonces lambda por A, o sea, un número que multiplica una matriz, va a dar como resultado que este símbolo significa que cada elemento de cada casilla de la matriz A va a ser multiplicada por ese número lambda. ¿Okay? Cada elemento se va a multiplicar por lambda. Un escalar puede multiplicar a una matriz. Otra propiedad del producto, factorización de escalares, ¿no? O sea, sería como lo inverso al anterior, ¿no? Si yo tengo una matriz, yo podría extraer un número, un escalar, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo la matriz 3, 12, 18, 9. Hay un factor común que es 3. Extraigo el escalar 3 y lo que queda es 1, 4, 6, 3, que vendría a ser la matriz después que se le ha extraído el número 3, ¿no? Es lo inverso a la propiedad anterior. Multiplicación por identidad. Cualquier matriz multiplicada por la matriz de identidad da como resultado la misma matriz, ¿no? Es decir, A por I es igual a I por A igual a A, ¿no? Fíjense que la identidad cumple el rol del número 1 en el álgebra común, ¿no? En el álgebra común cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Bueno, algo similar ocurre con la matriz identidad. ¿Okay? Ahora, también es útil para lo que es la factorización. Por ejemplo, si yo tuviera A más A más B, yo puedo factorizar A, ¿no? Y al factorizar A, extraigo y que va a quedar un I, ¿no? Una identidad que representaría como una especie de número 1 dentro de esa matriz, ¿no? Y quedaría acá, entonces, A por paréntesis, identidad más B. Ok, veamos lo que es la independencia lineal de matrices y el rango. Una fila o columna de una matriz, vamos a decir que es linealmente independiente si no puede ser expresada como una combinación lineal de otras filas o columnas de la misma matriz. Bien. Por ejemplo, dadas las matrices, tengo dos matrices, la matriz D y la matriz E. Quiero ver si es que las filas o columnas de esta matriz son linealmente independientes. Es decir, si no pueden ser expresadas como una combinación lineal de otra u otras filas o columnas. En este caso, en el caso de la matriz D, yo puedo ver que la segunda columna es 3 veces la primera. ¿No es cierto? Si yo multiplico la primera columna por 3, me da la segunda columna, ¿no? En este caso, la matriz D presenta dependencia lineal en sus columnas. Lo mismo va a pasar con sus filas, ¿no? La segunda fila es el doble de la primera. ¿Ok? De esto veces la primera. Entonces, esta matriz D presenta filas que son linealmente dependientes. Bueno, hay dos, digamos que una podríamos tomarla como la independiente y la otra sería la dependiente. En el caso de esta matriz E, una simple inspección ocular me dice que no existe ninguna dependencia lineal entre ellas, ¿no? Digamos que la segunda fila no hay ningún escalar que multiplique la primera fila y me dé la segunda. Por lo tanto, en este caso, las columnas son linealmente independientes y las filas también. También lo son. Bueno, hay un teorema que dice que si las columnas son independientes, las filas también lo son. Y si las columnas son dependientes, las filas también lo son, que es lo que está ocurriendo en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, tal como pongo aquí,
En la D, la segunda columna es 3 veces la primera, entonces hay dependencia lineal en la primera, mientras que en la segunda matriz hay independencia de columnas y filas. Ok, definamos lo que es el rango de una matriz. Se define el rango de una matriz como el mayor número de filas o columnas que son linealmente independientes. En símbolos, esto se nota el rango de una matriz A como rango de A. ¿No? Fíjese, el concepto es este, ¿no? Dice, ¿cuál es el mayor número de filas o columnas que yo puedo considerar como linealmente independientes? En el ejemplo anterior, ¿se acuerdan de la matriz D? Donde había dependencia lineal, era una matriz 2x2, dos filas, dos columnas, y había una, era el doble de la otra, ¿no es cierto? Entonces, resulta que una la tomo como independiente y la otra como dependiente. Entonces, en el caso de la matriz D, regreso, en el caso de la matriz D, tenemos que es una matriz 2x2, pero su rango es 1, porque solamente hay, de estas dos, solamente una se la puede considerar como independiente y la otra será subdependiente. Mientras que en el caso de la matriz E, que es una matriz de dos columnas y dos filas, y resulta que las dos son independientes, por lo tanto su rango es 2, ¿no? Es el mayor número de filas o columnas que se pueden considerar como independientes, ¿no? El rango D es 2, el rango de D es 1. Bueno, veamos algunas propiedades del rango. Esto del rango vamos a utilizarlo en algún momento en el desarrollo del curso. Eh, Da una matriz A, digamos, de dimensión n por k y otra matriz B de dimensión k por m, se va a cumplir lo siguiente. Ojo, A es n por k, ¿no? Si A es n por k, el rango va a ser menor o igual que el menor valor de n y k. ¿Ok? O sea, imagínense, si A fuera 3 por 2, el rango podría ser 2 o menos, pero no puede ser 3. El rango de A va a ser igual al rango de A transpuesta. Y cuando multiplico dos matrices, el rango de un producto de matrices es menor, es el menor valor, es menor o igual que el menor del rango de A o el rango de B. Otra propiedad dice que el rango de A es igual al rango de A transpuesto por A y que es igual al rango de A por A transpuesta, ¿no? Fíjense, una matriz A, aunque la multiplique por sus transpuestas, ya sea por izquierda o por la derecha, eso no altera su rango. Aunque la matriz cambie de dimensión, de hecho la matriz podría cambiar de tamaño, puede hacerse más pequeña, más grande, pero su rango no va a cambiar, ¿no? Esta propiedad también la vamos a utilizar en algún momento, más adelante. Y cuando el rango es 0, por convención, la única matriz que tiene rango 0 es la matriz de ceros que ya había mencionado antes, ¿no? Que está en negrita. Rango es 0, 0, ¿no? Aquí fíjense que el 0 en negrita es una matriz de ceros y este 0 sí es un número, el número 0. Ok, el siguiente punto es el del determinante. El determinante de A, de una matriz A de dimensión n por n, denominada por A entre barras o det A. El determinante es un valor asociado a esta matriz que se calcula mediante fórmulas conocidas, ¿no? Bueno, ustedes deben recordar de sus matemáticas escolares, ¿no? Cómo se calcula el determinante, ¿no? De la matriz 2x2, la matriz 3x3. Bueno, en este momento no nos interesa mucho la cuestión calculística de cómo calcular el determinante. Lo que nos interesa más bien son los conceptos. Cualquier matriz tiene su determinante. Por cualquier matriz cuadrada. Ahora, fíjese la relación con el rango, ¿no? Cuando una matriz, si A es n por n, pero su rango de A es menor que n, o sea, es una matriz A que tiene dependencia lineal de filas y columnas, va a resultar que el determinante de A es igual a 0. En este caso se dice que la matriz A es una matriz singular. Mientras que en el caso de una matriz de tamaño n por n, si su rango es n, es decir, sus filas y columnas son linealmente independientes, entonces su determinante va a ser distinto de 0. Bastaría con, podemos ver acá en este ejemplo que tenemos hace un rato, en el caso de la matriz D, que es una matriz que presenta dependencia lineal de filas y columnas, el determinante de la matriz D es 0, ¿no?
si recuerdan de sus matemáticas básicas, el determinante de la matriz D sería 6 por 1 menos 2 por 3, lo que da un 6 menos 6 igual a 0. El determinante de esta matriz que tiene dependencia lineal es 0. Mientras que en este caso, el determinante de esta matriz no es 0, ¿no? 1 multiplica 7 por 3, 21, menos 4 es 17. ¿No? Vendría a ser el resultado de esta... de este determinante, un determinante distinto a 0, que es una matriz no singular. Déjame avanzar rápidamente. Algunas propiedades de los determinantes. El determinante de la identidad siempre va a ser 1. El determinante de una matriz A cuadrada es igual a el determinante de la traspuesta. El determinante de un producto de matrices es determinante de A por determinante de B. Si lambda es un escalar, lambda por A es igual a lambda, el determinante de lambda por A es igual a lambda a la n por A, determinante de A. Bueno, ya para cerrar esta revisión, veamos en lo que es la matriz inversa. Si A, el determinante de A distinto es 0, es decir, es una matriz no singular, entonces existe y A es cuadrada, existe la matriz inversa, denotada por A a la menos 1, lo cual cumple la siguiente propiedad, que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A igual identidad. Es decir, ¿cuál es la propiedad de la matriz inversa? Es que multiplicando por la matriz A, ya sea por la derecha o por la izquierda, lo que da como resultado es una matriz identidad. Entre las propiedades de la matriz inversa están, cuando uno invierte un producto de matrices, ocurre algo parecido a lo de las traspuestas, ¿no? En este caso se invierte cada matriz y se cambia el orden. Siempre y cuando existan esos determinantes de B y A, ¿no? Porque si A y B, por ejemplo, no son cuadradas, no voy a poder hacer esta operación. ¿Okay? La inversa de A, si la vuelvo a invertir, me da la matriz original. Si yo tengo la traspuesta de la inversa, es lo mismo que la inversa de la traspuesta, ¿no? Se pueden cambiar la posición de los símbolos, no cambia el resultado. Ahora, si A es una matriz simétrica, la inversa también va a ser una matriz simétrica. Y por último, para cualquier matriz regular, o sea, no singular, el determinante de la inversa es igual a la inversa del determinante de la matriz inicial. Muy bien. Bueno, con eso terminamos esta revisión rápida de matrices y solo me queda agradecerles por su atención.